Bueno, para esta parte me va a tocar sentarme para poder demostrar en el computador. La idea de este Excel era poner todos y pueden ir leyendo ahí, la herramienta es un Excel que vamos a compartir, va a estar disponible para todos en los materiales del evento. Era poner todos estos requisitos propuestos, y creo que está bastante clara la palabra propuesto en el documento, como para que sea evidente que esto no es lo vigente todavía. Recuerden que ya hablamos hoy lo que era lo vigente versus lo que propuesto, que habló Alejandra. Pero lo que es la clase de esta herramienta es poner junto todo lo que fue la charla anterior en un documento Excel y permitir una calificación, llamémoslo un diagnóstico, autodiagnóstico, como le quieran ustedes llamar, de las empresas para ver cuánto cumplen con los requisitos de FISMA, los requisitos propuestos. Entonces, como ven ahí, esta es la primera versión. Esta va a tener que ir cambiando, sobre todo porque son propuestos. Una vez que se tenga el reglamento final, se va a tratar de crear una herramienta actualizada, y a medida que haya cambios, se va a tratar de seguir teniendo estos cambios. Por el momento está en diseño Excel, que tiene sus ventajas, pero también pues, no es la más amigable. Nuestro plan es crear una aplicación electrónica que con el teléfono ustedes puedan trabajarla. Sé que funciona en iPads, así que hay la posibilidad de abrirla en iPads y utilizarla en iPads, y funciona bien. Como dice ahí, la herramienta dice: este es un instrumento designado por especialistas del ICA para evaluar el nivel del cumplimiento de exportadores de frutas y vegetales, en este caso, en el tema con las reglas de FISMA que son propuestas y cuáles estándares son. Se designa para permitir al procesador realizar una autoevaluación para determinar su cumplimiento de los reglamentos e identificar áreas en las que necesita mejorar para entrar al mercado de Estados Unidos. Tiene una escala de calificación, le llaman una escala hedónica, que es de colores del 1 al 5, con 5 siendo el más adecuado y 1 siendo el más inadecuado. Y en el medio pues tienen un rango y le dimos una coloración para que sea como un semáforo colorido. Para identificar. Entonces, mientras más amarillo y verde vean en una evaluación, más bien está la planta. Mientras más rojo y lila vean, más problemas tiene la planta. Mientras más naranja vean, quiere decir que hay cosas que mejorar en la operación. Y si es blanco, es que no aplica ese reglamento en particular. Entonces, la herramienta da la opción de escoger blanco, el reglamento, la que no aplica una cierta propiedad de ese proceso. Entonces, esta es la primera página, habla acerca de la herramienta. Cualquier duda nos pueden contactar, los contactos están al final de cada página y ustedes van viendo. Aquí es el índice está en el mismo orden en el que se creó la guía, el reglamento, y aquí siempre me gusta mostrarlo para que vean de qué se trata. No sé, ¿alguien ha visto una regla propuesta por FISMA o no? No me digas que no la traje. ¿No tienes los 3 árboles? ¿Ah? 3 árboles. ¿Cómo árboles? Sí, exacto, 3 árboles, dice Rachel, que tengo aquí. No, porque fui consciente y imprimí 4 páginas por página. Entonces, esta es la regla de frutas y vegetales. Está impreso como un librito. Entonces va ahí volviendo, impreso por los 2 lados, letra chiquita. Entonces, lo que estoy tratando de hacer, lo que se ha tratado de hacer con esta herramienta es facilitar un poquito todo lo que está aquí. Y en el índice aquí está cada uno de los capítulos que la regla presenta. Entonces pueden hacer clic en ellos y los lleva a alguno de las diferentes secciones, su parte A, B, C, etc. La idea también de la herramienta es que queden claros el código de la regulación a la cual cada tema cubre, para que ustedes sepan qué es el 100. ¿Recuerden qué número es esta regla? ¿Qué sección del 21 CFR es esta regla? Ya lo dijo Alejandra, lo mostró en las presentaciones. Acuérdense, 112, ¿se acuerdan? Todo es la sección 112. Pero 112, 1, 2, 3, 4, y cada uno tiene diferentes dimensiones. 101, exacto, 112, esta es la 112 solamente. Cada uno tiene los capítulos y tiene su parte A, B, C, D, bueno, cada uno de ellos. Entonces, ¿qué hay en estas subpartes? La segunda pestaña es simplemente la escala, un poquito explicando cada una, y esta es la escala que van a ver en ¿cómo le llaman cuando tienen le sale una barrita donde le salen varias opciones y uno escoge una opción múltiple? Selección múltiple. Bueno, entonces tienen la opción de selección múltiple. Esta es la escala y dice desde no aplicable y explica de qué se trata. No conforme es el lila
conforme parcialmente, conformidad media, o sea, más aceptable, conforme, o sea, con lo mínimo para aceptable, y conforme sustancialmente, que sí que no va a tener ningún problema en justificar ese punto, ese criterio. ¿Okay? Esa es la escala del 1 al 5 más del 0, que es la no aplicable, la letra N. Entonces el dispositivo va automáticamente a llenar el puntaje que ustedes escojan en el menú de selección múltiple y lo va a poner en cada uno de los reglamentos 112.1, .2, .3, .4. Y recuérdense que el 112.1 puede tener A, B, C, D, y ahí es cuando empieza a multiplicarse logarítmicamente como bacterias los reglamentos. Entonces ahí termina la segunda pestaña, y ahí entramos a la tercera, a la primera ya de subpartes. Esta es la subparte A, que habla de provisiones generales propuestas en esta regla 112. Entonces habla de la 112.1a. Entonces ahí dice qué alimentos caen en la regla, y esto ya lo habló Alejandra. Entonces aquí está la lista de algunos de los alimentos que caen en la regla, pero que no necesariamente eso haga que se excluyan otros. Aquí está la lista de los que caen, está en verde, si ven que tiene un fondo verde, y abajo están en cambio las de los productos que tienen exenciones, que no caen aquí, como los que hablaba Alejandra, que reciben una cocción, por ejemplo, etc. Entonces van a ver aquí, dice por ejemplo 3 categorías para no estar considerados, y pueden a veces dependiendo del computador le cambia el tamaño, entonces pueden simplemente aumentar el tamaño de la fila para ir leyendo el texto. Entonces estos son de las cuales no le aplica, y de ahí pues se excluye de la regla propuesta ciertos productos que no se consideran racks, todo lo que explicó Alejandra. Entonces en esta primera subparte A es mucho con lo que tiene que ver con si le cae o no esa regla a ustedes para que cumplan. Y además de eso, como en todos los documentos del FDA, hay definiciones de términos aplicados a la regla. Y en esa parte no lo he terminado de traducir, porque todo esto lo hicimos primero en inglés. También hay aquí la definición de empresa, si es una empresa muy pequeña, etcétera. Ya saben que ahora es el rango de 1 millón, eso hay que actualizar acá. Y ahí esto es el glosario, y esto es el glosario largo de todos los términos de la ley. Por si acaso luego la ven, algún término que no estén bien seguros de qué se trata, pueden regresar a la sección A y buscarlo en el diccionario, que está alfabéticamente organizado. Entonces es muy clave eso, porque estas definiciones explican exactamente qué quiere decir, y hay que estar pendiente de la última definición por si acaso hayan cambiado. Luego hay una tablita, y esta tablita lo que trata de hacer es explicar qué se considera lo suficientemente procesamiento como para cambiarle la característica a un rack, y ya creo que Alejandra lo explicó muy bien todo lo que es el rack, para que se convierta entre un producto fresco que le caiga a esta regla a un producto procesado en el cual le tocaría la regla del día de mañana. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, procesos como enlatado, picado, cocido, cortado, secado, etcétera, como ven está en rojo. Eso implica que si tiene ese proceso ya no tiene que aplicar esta regla, sino la de mañana. Algo que sí quiere que tomen en cuenta es que a pesar de que ya no le aplica la regla de frutas y vegetales frescos, se asume que como ustedes recibidores de materias primas van a tener algún tipo de verificación de lo que está haciendo el proveedor de frutas y vegetales frescos. No les va a exigir todo lo que está acá, pero sí se asume que ustedes van a tener un control del proveedor. ¿Okay? Entonces todo lo que está a la izquierda, si le ocurre al producto, ya no califica para esta regla. En cambio que si lo que está a la derecha son cosas que se hacen a productos y que no lo cambian significativamente, y hace que el producto todavía le aplique la regla. Entonces como ven ya van 2 rangos, dos pestañas que les ayudan a determinar si el producto cae o no. La primera en la subparte A, que hablaba de exenciones, y ahora esta tablita que habla de lo que le ocurre al producto. Luego hay una tabla sobre qué es la diferencia entre actividades en granja y fuera de la granja, como para definir esa parte que ya le explicó Alejandra. Y luego hay otra tablita para hablar de lo que es la cosecha, empacado, almacenamiento y ejemplos de cada uno de estos considerados procesos en el producto. Y después vamos a la B, que ahí sí ya arranca la parte funcional de la herramienta más que la parte referencial. Entonces, ¿qué está aquí? Aquí pueden ver a la izquierda la subparte B. Está el reglamento, el número aquí, 112.11. Y de ahí viene y dice, son requerimientos generales propuestos. De aquí hay un enunciado, lo tienen en español, en negrita,
y en inglés en azul. ¿Por qué dejé el texto en inglés? Ya sé que se ve mucho y créanme que la herramienta final va a quedar mucho más limpia, pero al momento en el que está en proceso de cambios es importante tener el texto original para poder hacer referencia cuando haya cambios en el documento. Entonces la razón no es créanme que no es que me guste tener tanto texto puesto en cada celda, pero la razón es para tener referencia de que si hay cambios en el reglamento, como ocurrió el 29 de septiembre, podamos ir y actualizar la herramienta. ¿Okay? Entonces siempre tienen aquí el texto en inglés, en español y en inglés. Y aquí llegan a la parte de conformidad. Entonces aquí es donde ustedes toman la decisión. Vienen aquí, miren que les sale la flechita esta. Hacen clic y les salen las 5 múltiples opciones que hablamos hace un rato. No aplicable acá, y de ahí viene 1, 2, 3, 4, desde cumple parcialmente, etc. Entonces aquí escogen un número, digamos que en este piensan que está muy mal, que no cumple. Entonces hacen la selección y automáticamente la celda del lado cambia de color y pone el número de calificación, del 1 al 5. ¿Okay? Aquí hay otro criterio, habla de si aplican minimizar el riesgo de efectos adversos en el alimento, identifica la causa del problema o causa raíz. Aquí hay otro que dice identificación exacta de la causa de falla, toma medidas apropiadas para minimizar los sacodas inesperados, etc. Entonces cada uno pueden ir evaluando, si ponen clic aquí, cada uno tiene su menú, van escogiendo el valor y eso va a ir cambiando, y a medida que van cambiando, esto va generando un porcentaje de cumplimiento por cada sección del reglamento en cada uno de ellos. Entonces si todo tuviera 5, pues por supuesto tendría 100% el resultado acá. Entonces les da una manera de evaluarse de qué tan cerca o tan lejos están de cada uno de las subpartes, de los componentes de cada subparte. ¿Okay? Y ahora van a ver lo largo que es el documento. Entonces esta es la primera, y de ahí aquí hay otras alternativas para ciertos requisitos propuestos. Si no les aplica, ustedes pueden escoger, por ejemplo aquí, digamos que por alguna razón no les aplica, es la primera. Entonces notan que se pone la letra N y ahora el porcentaje es calculado sobre todos los otros menos ese, porque ese no aplicó. Entonces no es que está ponderado para no considerar los que no aplican. Bueno, acá hay más. Ciertos productos propuestos, esos son los requisitos modificados. Y en muchas partes van a notar que dice referente a subpartes F, subpartes N, todo lo van a ver. Esas subpartes están en la pestaña principal. Si que no se recuerdan de qué se trata la subparte F, la subparte N, pueden bajar a la pestaña para ver de qué se trata. ¿Ok? Entonces terminan eso, siguen calificando, etcétera, y ahí terminan el de la 112.12. Y con esto termina la subparte B. Luego está la subparte C, que habla de personal y entrenamiento. Todos los puntos que hablaba hace un rato Alejandra, de los puntos de contaminación, etcétera, pues cada uno con su número de regla, el grupo de reglas respondientes y las subreglas de cada uno. Entonces, por ejemplo, aquí, todo personal sin excepción debe recibir entrenamiento al ser contratado al inicio de cada temporada de producción o ciclo de producción y periódicamente en adelante. Entonces, si sí ocurre eso, ustedes pueden pedir documentos a la empresa o autodiagnosticarse de que sí los tienen, entonces pueden poner de que sí cumple, o 4, cumple parcialmente, o sí se tiene alguito y medio evaluar. Todo personal sin excepción debe recibir el entrenamiento en combinación con educación y experiencia para desempeñar sus funciones. Es decir, no solamente que se les dé el cursito teórico, sino que también en el lugar donde tengan que hacerlo, que se le haga la demostración y experiencia. Ese es un requisito de la ley que está ahí en la 112.21b. ¿Ok? Entonces ahí pueden ir evaluando. Por ejemplo, puede ser que estén muy bien acá, pero puede ser que en esto realmente no hagan mucho, no hagan realmente demostraciones in situ. Entonces pueden ahí escoger un puntaje menor. Y así va a ir evaluando y les va a dar entonces por color el desempeño de cada línea y por abajo en porcentaje el desempeño de cada sección. Entonces esta es la 112.21, el resultado es tanto. Y seguimos avanzando, aquí tenemos requisitos del currículum de entrenamiento. Entonces ya hablamos hace un rato de que se va a pedir un currículum estandarizado para la persona que lidere el grupo, y que es preferible utilizar el currículum de la alianza, que esta que se creó con el FDA, que el FDA va a reconocer dicho currículum como mínimo. Entonces, por ejemplo, aquí tienen las evaluaciones de ese curso, del currículum, del componentes del curso. Miren que dice, el curso debe incluir principios de higiene y inocuidad de alimentos. ¿Tiene o no tiene el curso eso? Entonces, ¿qué pasa? Si un inspector del FDA va y pide, a ver, deme el manual para ver si es cierto, él va a querer ver allí que haya ese tema cubierto. Entonces, todos esos
Esos manuales que mostramos al final de la presentación anterior son justamente para darles a ustedes fuentes de información para armar su propio manual, armar sus documentos de entrenamiento, etc. El segundo, tiene que incluir la importancia de la salud e higiene del personal, Tiene que entender los estándares de este reglamento en base a la responsabilidad del empleado. Requiere que las personas que realicen la cosecha en alimentos cubiertos por el reglamento también reciban el entrenamiento, que los visitantes reciban el entrenamiento, etc. Entonces ahí van regulando y van sacando. Este es el 112.22. El 112.23 habla de identificar al personal para supervisar. ¿Se tiene alguien designado como supervisor de las operaciones? Sí, no, El 112.30, registros que se deben establecer. Casi todos estos siempre terminan con una sección de documentación, de registros. Entonces eso es como un primer checklist que van a hacer y van a evaluar si todos esos registros existen. Si no cumple, tiene más o menos, les da la posibilidad de escoger ese puntaje. Y de nuevo les da el porcentaje de cumplimiento en el tema de registros. Terminan eso, pasan al siguiente, ese es salud e higiene del empleado. Y pues más temas, requiere que prevenir la contaminación de frutas, El reglamento es el 112.31, ahí sale su porcentaje. 112.32 es ciertas prácticas higienes del personal. Todas estas, son bastantes. Antes de ponerse los guantes, antes de empezar el trabajo, antes de utilizar el baño. Es decir, va haciendo todo la auditoría, llamémosle así, o el diagnóstico de la operación de lo que se debería cumplir. Y ese es el 112.32. Luego requiere tomar medidas para prevenir que los visitantes, entonces el anterior era empleados, ahora es visitantes, todo lo que tiene que cumplir el visitante en la planta. Siguiente, agua agrícola. En algunos de estos de aquí, al principio lo que hacemos es repetir esas definiciones para que se acuerden de qué se trata ese tema, del glosario, y también tiene vínculos al glosario. Y después sí pasa a la parte ya de evaluación normal, que es que el agua agrícola debe ser segura y de calidad sanitaria adecuada. Sí, no, agua directa, sí, agua indirecta, sí o no. Pues ahí toman ustedes la decisión, si del 1 al 5 o si es un más o menos. Teóricamente en este debería ir o 1 o 5, pero quién sabe, hay gente que dirá estará en un rango intermedio. 112.42 es medidas que se toman respecto a las fuentes de agua agrícola, sacan el puntaje de toda la sección. Miren, aquí hay un separador que les dice, la siguiente sección aplica solamente si el agua necesita ser tratada. Porque, por ejemplo, en ciertas plantaciones el agua es potable, ya no tienen que demostrar solamente los resultados del agua potable oficiales, con eso ya justifican que el agua no necesita tratamiento. Pero en esta, entonces si el agua, por ejemplo, no es potable, entonces ahí sí les tocaría hacer un tratamiento y entonces le aplicarían los reglamentos de acá. Si no les aplican, entonces ustedes pueden tranquilamente venir acá y poner no aplica, no aplica, no aplica y ya. Y va poniendo la N de no aplica. Ok, cada uno en español e inglés, y ahí está esa sección. 112.14 muestra muestreo de agua agrícola, y aquí dice cada cuánto hacer los muestreos y qué se debe buscar, lo que ya les estaba mencionando Alejandra, E. coli genérica, menos en 100 mililitros de agua, todo el muestreo. ¿Tienen esos datos sí o no? O más o menos, entonces ahí tienen la facultad de ponerlo del 1 al 5. Bueno, todo el tema de muestreo de aguas. Uso de agua directos, tienes toda esa sección. Uso de agua indirectos, algunas que otra nota para aclaratorias, y ciertas partes en las que necesita notas aclaratorias. Frecuencia de muestreos, no solamente habla de, la regla no solamente tiene que hay que muestrar, sino tiene un requisito mínimo de muestreo en cada uno de ellos. Entonces miren, aquí les dice cada 3 meses para esta categoría, excepto Cada cierto tiempo, cada 7 días hay otra, etc. Entonces cada una de esas tienen que ir evaluando el texto. 112.46, estos son el establecimiento de medidas que se deben tomar, que aguas que se usan durante estas actividades de cosecha, empacado, etc. Y el último, como en todos los demás, registros, los documentos que den apoyo a todo lo que están diciendo. Y esto nos ha pasado, nosotros podemos ir a una planta y preguntarle todo esto y nos dicen, sí tenemos. Pero lo que hay que hacer en esta última parte es, a ver, muéstrame entonces dónde tiene esto. Porque lo que el FDA va a revisar cuando haga una inspección es ver esos documentos. Entonces aquí pueden hacer ese chequeo de qué documentos se exigen. Y así terminan, esta es la parte de registros, y ahí por ejemplo van a pedir, si el agua es potable, entonces demostrar con los muestreos del agua potable. Si el agua no es potable y es tratada, entonces demostrar que el agua tratada se muestreó cada cierto tiempo que se dijo, y esos son los resultados que había que demostrar.
Y ahí termina esa sección. La siguiente, enmiendas de suelo. Ya hablamos de que esto más le aplica a los orgánicos, pero cuando están de moda, pues les caen. Algunas definiciones las repetimos aquí para que queden claros los conceptos. Como les dije, las definiciones todavía las tengo en inglés, no he terminado la traducción. Y de ahí viene el tema de los requisitos. Tienen el requisito en español, cada uno de ellos, y esta parte sí estaba... Este documento no es el más antiguo, el más actual. Ah, no, en enmiendas no lo teníamos traducido. ¿Por qué no lo tenemos traducido? Por tiempo y porque en enmiendas hablamos que era más para productos orgánicos, entonces por eso para el ejercicio no lo hicimos. Inclusive esta tabla que apoya las decisiones de enmiendas, dice, si la enmienda del suelo biológico es de origen animal, no se trata, entonces debe aplicar tal medida de control y tiene que tener un intervalo de aplicación de tanto tiempo. Esto es lo que cambió recientemente, así que toda esta parte toca modificarla con las revisiones que hicieron a la regla el 29 de septiembre. Animales salvajes y domésticos, todos los que hemos venido hablando, entonces aquí está la presencia o no de animales, y ahí pueden ir evaluando, y cada uno de los requisitos. Requisitos sobre animales salvajes donde se realizan actividades cubiertas por el reglamento, requisitos para las medidas a tomarse como mínimo que permitan el uso de animales, requisitos para medidas relacionadas a la intrusión de animales en la planta, o sea, los salvajes, y aquí están algunas de las protecciones, dependiendo del producto. Y pues ahí termina esta sección. La siguiente, actividades. Esto es lo que las operaciones, digamos, que se vienen haciendo a nivel de granja para cosecha. Entonces viene a mantener las frutas y vegetales cubiertos en las reglas separados de frutas y vegetales excluidos. Es decir, para ciertos productos le va a aplicar la regla, pero para ciertos productos ya vimos que no. Pero si los dos se cosechan en el mismo lugar, pues hay que tener esa separación física. ¿Existe esa separación, sí o no? Y aquí van a ir evaluando. Esa es la 112.111. Y ahí siguen subiendo todos los reglamentos. 112, 113, 114, 115, la evaluación. Entonces, como ven, en 5 minutos podemos aplicar esta herramienta en la operación. La siguiente, habla de equipos y utensilios para la operación. Entonces, primero, cuando tengan esta que tiene varios componentes, dice equipos, herramientas, instalaciones y sanitización. Entonces, ahí tienen el break, donde les dice equipos y herramientas. Todo lo siguiente aplica solo equipos, herramientas, está bilingüe, como les dijo. De ahí siguen avanzando, tienen algunos reglamentos, y de ahí viene a instrumentos y controles, siguen avanzando. El siguiente es transporte. El siguiente, diseño y construcción. Siguiente, animales domésticos alrededor de las edificaciones completamente cerradas. Esto es cuando se tiene un lugar donde se está empacando, digamos, el producto. Control de plagas. Baños e instalaciones de lavado de manos. Si ven esto, ¿a qué le está pareciendo todo esto? ¿A qué se parece? A las BPM tradicionales, pero acuérdense que no las llaman BPM porque son las que aplican a la de productos, frutas y vegetales frescos que no han sufrido un cambio significativo RAC. Entonces, si solamente se encera una fruta, por ejemplo, o se le pone cera, o se lava, o se limpia, eso no es un cambio significativo, todavía le aplica. Entonces, básicamente son unas BPMitas que se están poniendo aquí y que se les están pidiendo, sin llegar a llamarlas BPM. Bueno, siguen más componentes de esa parte. Disposición de aguas residuales, basura, suciedad y otros desechos. Siguen más componentes. Plomería, control de excreciones de animales y suciedad de animales domésticos. A ver si el primero dice, entrenó a la mascota para que se limpie después de usar el baño, sí o no. Entonces vienen esas. Y por supuesto, los registros. ¿Cuántas veces hizo popó el perro que tienen en la granja? Toda esa parte viene acá. No, vienen reglamentos específicamente aplicados a todo esto. Sigue, y tenemos métodos analíticos. Este de aquí es que no solamente que les piden que hagan contagio de coligenérica, de listeria, de salmonela, sino que también dice qué métodos son los oficiales para dichas cosas. Entonces aquí lo que ven es qué métodos es. El AOAC es uno, o el método de la EPA, o el método del BAN, el manual del FDA. Entonces dice esos tres, pero siempre acuérdense que como no pueden ser tan prescriptivos, dicen una opción de utilizar un método equivalente, pero tienen que demostrar que sea equivalente. Entonces esto va a depender de qué metodología esté utilizando el laboratorio y que pueda demostrar que es equivalente en exactitud, sensibilidad, precisión con el método. Aquí creo que hay organismos de normalización, así que sabrán de qué estoy hablando cuando hablamos de ese tema de métodos estandarizados. Métodos analíticos para listeria, aquí están. Y ahí termina. De ahí viene registros.
Entonces este de aquí, a pesar de que en cada uno de los subcomponentes, de las subpartes, hay al final una sección de registros, aquí les da la opción de hacer como una última cross-referencia, referencia cruzada, llamémosla así, de todos los registros que se deben tener, que se deben incluir de cada uno de los productos. Entonces aquí tienen todos los registros de las diferentes secciones que se deben mantener, etc. Y no solamente el registro, sino también dice cómo se mantienen esos registros. Por ejemplo, no utilizar, no tachar, no todas esas cosas que se habla con la documentación. Hay diferentes reglamentos sobre cada uno de ellos. ¿Ok? Y ahí termina requisitos finales de divulgación de registros, si permite o no divulgar los resultados. Y después les da ya la tabla de resultados. Entonces vamos a ver esta. Toda la información que van generando, van ingresando, ingresa acá y les da un resumen, puntaje final de cada regla total y su porcentaje de cumplimiento. Y adicionalmente hay un reporte gráfico que les da el reporte final con color y con el porcentaje de cumplimiento. Con esto, ¿cuál es la ventaja de esto? Que permite, ¿dónde está mi mouse? Ir acá y pueden poner imprimir y así les sale el reporte. Entonces ahí ya pueden ver claramente qué reglas cumplen, qué reglas no, y es el resumen final de la operación. Entonces sí costó hacer esto, pero al final pues tienen un buen diagnóstico colorimétrico, llamémosle así, del desempeño de la planta y las áreas donde se debe trabajar. ¿Ok? Preguntas. ¿Está difícil, fácil, complicado? Está tedioso, o sea, les dio pereza de aplicarlo. Pues sí, pero créanme que como un diagnóstico con las reglas, cuando se tengan ya las reglas finales, pues esto realmente que les va a dar todo para cumplir con dichas reglas. Pueden esto combinarlo con otras herramientas que tengan, esto está en Excel y el lenguaje no es que lo hemos codificado ni nada, lo pueden combinar y sacar un híbrido interesante para hacer sus propios autodiagnósticos, auditorías, etc. Lo que sí quiero advertir es que esto de aquí es libre para el público, así que si ven a alguien alguna vez cobrando por usar esto, avísennos porque esto es producto del ICA y de trabajo de especialistas del ICA. Lo otro, estamos reclutando, y esto se los anuncio, de que estamos reclutando empresas voluntarias que quisieran participar en aplicar esto, autodiagnosticarse. Nuestro interés no es decir planta tal cumple o no cumple. Nosotros como ICA lo que queremos es sacar promedios, digamos 20 empresas, e identificar, así como con colores, un resumen total de varias empresas y para sacar cuáles son las áreas de necesidad de mejoramiento de capacidades. Y la idea de este proyecto es justamente hacer eso, una evaluación de gaps, un gaps assessment para determinar qué áreas son las que más dificultades le causarían a una empresa por estos reglamentos propuestos por el FDA. Entonces, desde ya anunciamos ese reclutamiento. Interesados pueden participar anónimamente, pueden participar simplemente con un nombre de planta, con un nombre ficticio y pueden poner un email personal. Lo único que queremos es que se aplique realmente en una operación. Lo pueden hacer autoaplicado, pero por supuesto con la mano en el corazón y diciendo si realmente lo tienen, ¿no? Porque si todo el mundo va y dice pone 5, no nos sirve de nada esa herramienta porque no identifica ningún problema. Pero en cambio, si lo hacen realmente con conciencia, podemos identificar puntos que sí necesitan refuerzos y con los cuales podríamos hacer un calendario de capacitaciones, de cursos, etcétera. Acá, y por supuesto, los primeros en ser invitados, ¿quiénes van a ser? Los voluntarios. Entonces, para eso, no sé quién en ICA podrá reclutar. Luego, cuando mande, usted va a mandar el link donde van a estar todas las presentaciones. Entonces, ahí se va, si ya después de que les llegue toda la información, la idea es que nos escriban para, a responder ese email, para anotarse como voluntarios. Y ahí vamos a coordinar con cuántas empresas se tienes para facilitar la herramienta y pues hacer ese diagnóstico y que nos ayuden en esa tarea. Que nos ayuda también como ICA a justificar agencias donantes, etcétera. Necesitamos, este punto por ejemplo está bien débil, necesitamos darles un curso en esos temas, etcétera. ¿Ok? Entonces ya tengo ya potencial voluntarios, no tienen que decir ahorita, pero quiero ver caras riéndose, así que por lo menos... Y si no, no hay problema, no lo hacen, pero llévensela y úsenla y autoevalúense, a ver qué tal es, qué tan honestos son con ustedes mismos. ¿Ok? Eso es todo lo que tenía para la herramienta, va a estar disponible, se pueden llevar el Excel en la página web y pues trabajar en esta parte. ¿Preguntas? Entonces continuamos, ahora vamos a hablar de otro de los reglamentos ya propuestos y que están en proceso de terminar, que es el de transporte sanitario. Entonces Alejandra les va a hablar de ese tema.